Para nosotros, pues sí, siempre Dios ha sido bueno, que nos ha permitido estar aquí delante de todos ustedes. Hoy quiero anunciar de que vamos a tener a los hermanos de Argentina, desde Italia. Vamos a pasar, disculpen, siempre se me olvida agarrar el micrófono. Hoy vamos a pasar a los hermanos de Argentina. No. Para la gloria de Dios, vamos a estar transmitiendo Carlos. Nosotros, disculpen, siempre se me olvida poner los micrófonos. Cuando nosotros conocimos al pastor Ricardo, para nosotros fue una alegría haber encontrado una persona que enseñara de la misma manera que nosotros pues nos manejamos en la misma doctrina, en la misma enseñanza. Y hay que saber que hay lugares donde las enseñanzas se pierden, no hay buena palabra, y en ese punto nosotros tenemos que estar atentos a lo que nosotros vamos a escuchar, a lo que escuchamos continuamente, porque la palabra del Señor no solamente es corrección, también nos da paz, nos trae alegría, nos trae gozo, pero cuando la palabra no proviene de Dios, simplemente trae emoción. Entonces tenemos que saber escuchar, tenemos que saber discernir, y todo esto es por medio de la enseñanza. Hablaba yo hace unos días atrás sobre los dones espirituales y sobre cómo somos parte del cuerpo de Cristo y cómo nosotros o cómo Dios nos va revelando por medio de su Espíritu la palabra, porque nos da el discernimiento y podemos saber cuando algo proviene de medio de Dios o simplemente es emoción. Y tenemos que saber que también en las iglesias también hay espíritus que no provienen de Dios. Hay personas que se mueven por emoción. Y decía el viernes que el diablo se viste de luz también, se disfraza de luz. No piensen que dentro de las iglesias no nos vamos a topar con él. Nos vamos a topar. Pero tenemos que saber que dentro de la misericordia de Dios nos permite regocijarnos en su palabra. Vamos a leer Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 nos dice: Josué capítulo 1, 9. Josué capítulo 1, 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Amén. Josué capítulo 1, versículo 9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos aquí en este lugar. Nos has traído en paz, has guardado nuestra familia toda esta semana, Señor. Hemos llegado, Padre, hasta hoy, Jehová, por tu misericordia, porque tú, Jehová, has estado presente en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra vida espiritual.
has sanado nuestro corazón, nos has dado paz, nos has dado amor, Señor. Y declaramos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta mañana, que nos revele tu palabra, que tu palabra no llegue vacía, sino que llega con poder, Jehová, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Josué 1:9, dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová está contigo. Y la palabra clave del libro de Josué se determina en la posesión, porque nos está diciendo en el versículo 9, mira que te mando. Dios está dando una orden al pueblo de Israel, porque en Génesis 17:8 le dice, te daré a ti tu descendencia después de ti la tierra que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios te está dando una orden en Josué 1:9, te está diciendo, mira que te mando que te esfuerces. Y cuando hablamos de la orden que Dios nos está dando, de esforzarnos, nos está exponiendo de que nosotros vamos a estar en incertidumbres, de que para poder llegar a lo que Dios prometió a la vida de cada uno de nosotros, vamos a pasar por circunstancias difíciles. Porque cuando Dios ordena que nos esforcemos, no solamente está avisándonos de que las complicaciones de la vida van a ser duras, de que las situaciones por las que pasamos muchas veces nos van a herir sentimentalmente, nos van a herir mentalmente, nos van a herir físicamente. Dios no solamente nos está diciendo eso. Dios nos está diciendo de que en medio de la prueba no estamos solos, porque Él está ahí. Pertinentemente Dios está ahí. Y más adelante dice, que seamos valientes, que no temamos. Y hace unos días atrás predicamos sobre el temor, pero decíamos que en la palabra se escribe mucho esta frase, no temas, porque Dios conoce las limitaciones, Dios conoce hasta qué punto nosotros podemos soportar, Dios conoce nuestras limitaciones, y por eso es que en la palabra se habla mucho del no temas, porque Dios conoce cuál es la capacidad que nosotros tenemos. Dios sabe que en medio de las dificultades o en medio de las pruebas nosotros nos vamos a sentir angustiados. Pero Pablo dice que en medio de la angustia el Espíritu de Dios nos habla, porque es ahí donde Dios hace los milagros, en medio de la angustia. Y no es que a Dios le encante vernos angustiados, no es que a Dios le encante vernos sufriendo o que a Dios le encante vernos llorando, pero lo que sí le encanta a Dios es que en medio de esa angustia nosotros recurrimos a Él, nosotros le buscamos a Él. Pero cuando habla que seamos valientes, está clasificando un tipo de persona. Pero ¿sabes por qué Dios clasifica? O más bien, ¿por qué nosotros entramos en esa clasificación? Porque no todos buscamos la presencia del Señor. Y cuando tú buscas la presencia del Señor, decía yo que la palabra Josué es la posesión de la tierra de Dios o la tierra que Dios da a los israelitas. Entonces, cuando tú entras en esa clasificación, tú entras en una posesión que Dios tiene para ti. Tú te estás posesionando de algo que Dios tiene, pero que no es visible. Porque cuando nosotros decidimos entrar en la presencia del Señor, nosotros no solamente entramos cansados, no solamente entramos angustiados, no solamente entramos debilitados,
pero espiritualmente nosotros estamos siendo reconfortados, porque la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que no todos podemos levantarnos, pero Dios nos da la oportunidad de que podamos reconocerlo y que podamos levantarnos y estar involucrados en su presencia. Dice en el versículo 12, también habló a Josué, a los rubenitas, iraditas y a la medita y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Mira qué impactante que dice la palabra que Jehová ha dado reposo, pero después dice, ha dado esta tierra. Quiere decir que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios te va a dar reposo. Tú vas a sentirte reconfortado, pero cuando tú adoptas, cuando tú te apoderas y tú tomas posesión en el Señor, tú tomas tu lugar que Dios ha prometido para ti, entonces tú te estás levantando, tú estás siendo valiente, estás adoptando tu prueba, te estás aferrando a la posición donde tú te encuentras, pero tú estás creyendo en que a algún momento, en que más adelante va a venir la recompensa. Y mira que en el versículo 13 lo dice al final, dice, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Lo que tú tienes al día de hoy es porque Dios lo permitió. Y lo que no tenemos es porque Dios lo quitó, porque no era necesario en nuestras vidas, porque había un proceso. Pero en medio de ese proceso se van a ir amistades, en medio de ese proceso vas a perder autos, vas a perder casa, vas a perder familiares, vas a perder amistades, vas a perder posesiones, vas a perder naciones, vas a perder, pero lo único que no vas a perder es lo que Dios te ha dado. Y Dios nos da ministerio, Dios nos da salvación. Hablábamos en estos días de que los dones espirituales, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Dios reparte los dones espirituales al pueblo, pero no niveles espirituales. No existen niveles espirituales, existen dones espirituales que son impartidos para el pueblo, pero nosotros somos, dice la palabra, parte del cuerpo de Cristo. Quiere decir que cada uno tiene una función diferente y cada uno tiene un don de servicio o un don espiritual o un don de enseñanza o un don de profecía o un don de ciencia, porque cada uno cumple el propósito, porque cada uno empieza a tener una función en el cuerpo de Cristo, porque no podemos ser brazo izquierdo y todos a la misma vez ser parte del brazo izquierdo, porque le vamos a dar más peso al cuerpo de un lado y todos tenemos que estar balanceados, porque lo que hace la mano izquierda no lo puede hacer la derecha y lo que hace el dedo meñique no lo puede hacer el pulgar. Entonces todos tenemos una posesión en Cristo, todos tenemos un lugar, pero cuando la palabra habla de que nosotros nos esforcemos y que seamos valientes, no está queriendo decir que no lloremos, no está queriendo decir, hay un dicho que dice, mucho que se dice aquí en Panamá, que dice, el que no llora no mama. Y hace unos días yo hablaba con una persona y yo le decía definitivamente que hay personas que saben llorar, porque saben pedir, pero Dios no está hablando de ese lamento. Dios no está hablando de esa manera de llorar. Dios está hablando del arrepentimiento, porque cuando tú en medio de la prueba estás, cuando tú estás en ese momento difícil, pero tú has creído en algo que no has visto, pero tú sabes que puede pasar, porque tú sabes y confías que Dios lo puede hacer, es ahí donde Dios te está diciendo, levántate, sé valiente, esfuérzate, porque no es fácil levantarse en medio de las circunstancias por las que pasamos. No es fácil levantarse en medio de la angustia. Pero Josué nos está diciendo aquí, en el versículo 9,
mira que te mando, es una orden. Y una orden se convierte en una ley. Y la palabra de Dios debe ser ley para nosotros. La palabra de Dios debe ser, no solamente la debemos adoptar como una orden, la debemos tomar como una ley. Porque cuando nosotros adoptamos la palabra del Señor, estamos cumpliendo parte del propósito que es creer en algo que se mueve sobrenaturalmente. No se mueve en la capacidad mental nuestra. Hace unos días escuchábamos una persona decir que lo sobrenatural y la gracia de Dios se mueve en el ambiente. Y decía yo, no se mueve en el ambiente. Se mueve por medio de la fe. Porque al inicio la gracia se mueve, la gracia está aquí. Pero cuando nosotros ya estamos dentro de la fe, la gracia no deja de estar. Pero nosotros empezamos a ver con los ojos naturales y no vemos con los ojos espirituales. Y de la misma manera, cuando Dios nos da esta orden, nos está diciendo, confía, mira en una manera espiritual, en algo en lo que tú no vas a poder ver, pero tiene que llegar. Y la bendición va a llegar. Los tiempos de Dios no son el tiempo del hombre. Los tiempos del hombre puede ser hoy, puede ser mañana. Y el tiempo de Dios puede ser ya mismo, como puede ser pasado mañana. Porque nosotros necesitamos crecer en medio de ese tiempo. El tiempo de Dios se cumple cuando nosotros empezamos a crecer. Cuando nosotros empezamos a dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Cuando dejamos que Dios nos empiece a moldear. Cuando empezamos a servir incondicionalmente al Señor. Y nos vamos a ver topados dentro del servicio que nos van a querer humillar, que nos van a querer pisotear, que nos van a levantar falsos. Pero nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que seguir, porque cuando nosotros creemos en algo que Dios va a hacer en nuestras vidas, no importa el muro que se quiera levantar, no importa cuántos hermanos se levanten, no importa si tu padre y tu madre dejasen de confiar en ti o dejasen de amarte, porque dice la palabra del Señor que aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo eso yo te recogeré, dice la palabra del Señor. Dios nos recoge con todo. Él no deja nada. Porque Él dice, yo me llevo el paquete completo y el paquete completo eres tú y tu vida. Pero Dios dice, lo que eras antes lo dejamos atrás. Ahora vamos a transformarte. Ahora vamos a convertirte. Ahora vamos a renovarte. Y ahí es donde está la orden que Dios da y dice, levántate, sé valiente, esfuérzate. Porque no solamente es Dios, también somos nosotros. También tenemos que poner parte. Y podría decirte que nosotros tenemos que trabajar al 100% y Dios trabaja al 1000%. Porque Dios trabaja en un mundo, en un territorio que está más allá de nuestra capacidad. Y nuestra capacidad es limitada. Por eso es que la palabra dice, no temas. Porque Él sabe y conoce las limitaciones de cada uno de nosotros. Conoce la capacidad mental, conoce nuestra capacidad física, conoce nuestra capacidad sentimental, conoce hasta qué punto podemos llegar. Pero Dios te dice en esta tarde, Dios te dice en esta mañana, creo que en Italia ya son ya es tarde, son las 6 de la tarde, ya me corrigieron. En Italia son las 6 de la tarde, en Panamá, ya les digo qué hora es, son las 10 de la mañana, 10:40. Tenía el computador apagado. En Panamá son las 10:40 de la mañana. Y Dios nos está diciendo, hoy levántate, esfuérzate, porque ya te he dado parte de lo que tengo para ti. Y vienen cosas más grandes. Vienen cosas más grandes para cada uno de nosotros. Y mira
que no es lo que yo digo, sino lo que Dios pone en tu mente y en tu corazón. Porque recordemos que la palabra del Señor dice que Él escribe los pensamientos en nuestras mentes y pone las leyes en nuestros corazones. Quiere decir que cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, no importa lo que yo esté diciendo, no importa lo que se esté diciendo en el altar, sino importa lo que Dios está escribiendo en nuestra mente. Dios está escribiendo los pensamientos y cuando nosotros empezamos a escuchar esos pensamientos, nosotros discernimos que es de parte de Dios y tenemos que creer porque Dios nos lleva a la oración por medio de esos pensamientos, porque ahí es donde nosotros activamos esta promesa que Dios está diciendo: levántate, esfuérzate y sé valiente. Ahí es donde nosotros activamos esto. Cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios y nosotros adoptamos lo que Dios está diciendo, lo que Dios está escribiendo, ahí es donde nosotros activamos ese poder sobrenatural. Y cuando Dios dice que escribe, eso está en Números. Cuando Dios dice que pone leyes en nuestros corazones, pero primero empieza diciendo que escribe los pensamientos y luego dice que pone leyes en nuestros corazones, quiere decir que Dios está quebrantándote por dentro. Porque la única manera que tú puedas creer en que Dios te está hablando es rompiendo tu estructura y conformándola nuevamente. Dios está formando un nuevo hombre. Dios está formando un nuevo líder. Dios está formando liderazgos. Dios está formando ministerios. Y estoy hablando en forma plural. Mujer y hombre. Dios está formando ministerios. Pero necesitamos creer. Necesitamos despegarnos del mundo que nos rodea. Necesitamos despegarnos de aquellos que nos han hecho daño. Algo que yo siempre digo es, dice la palabra del Señor, que nuestra lengua tiene poder para bendecir y para maldecir. Pero cuando nosotros leemos Salmo, siempre hay una palabra clave y dice: Padre, que no sea yo el que me ensucie. Y estoy parafraseando. Que no me ensucie yo, que no vea yo caer a mis enemigos. No vaya a ser que yo me sienta regocijado o contento del mal que a ellos les vaya a pasar. Entonces nosotros tenemos poder para orar, para bendecir y para maldecir. Pero amado, bendice siempre en todo momento, que sea Dios quien tome justicia. Pero no digamos: Señor, que sea tu justicia, Señor, que sea tu ley, Padre, toma juicio sobre aquel. No, oremos con sabiduría y digamos: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de aquellos que me han hecho daño y bendícelos para que un día yo los pueda ver sentado al lado mío. Y es ahí donde nosotros con pequeños detalles vamos activando esa promesa de Dios, porque Dios va forjándonos, Dios va transformando, y ese viejo hombre que nosotros éramos, esas características que denominaba nuestra forma de ser, se va rompiendo, porque Dios va rompiendo estructura, y cuando Dios rompe estructura, lo primero que rompe es el carácter del hombre, y el carácter de la mujer también. Dice: porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Fíjate que este versículo tiene promesas. Este versículo es un versículo con promesas y empieza primero dándote una orden. Luego empieza diciéndote lo que tienes que hacer punto a punto. Te va clasificando punto a punto. Y culmina dándote una promesa. Y la promesa culmina en el versículo 9, porque no me he ido de ahí. Dice: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esa es la promesa que Dios te está dando. Cuando yo rompa tu estructura, cuando yo te transforme y cuando tú aceptes que yo soy tu Dios, entonces
hay una promesa. Pero Dios conoce la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Dios conoce nuestras limitaciones y nuestras limitaciones siempre van a estar basadas al 100% en nuestros sentimientos. Porque siempre vamos a decir, no me quieren, no le caigo bien, no estoy en el lugar correcto, no estoy haciendo la obra de Dios, algo estoy haciendo mal. Y toda nuestra estructura se basa en los sentimientos. Cualquiera que diga, yo no sufro, yo no siento, es el que más siente, porque ha opacado su sentimiento, ha bloqueado eso, ese sufrimiento lo ha bloqueado. Y ahora su llanto se convierte en una frase, yo no sufro, nada me duele, nada me daña. Pero cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, ese sufrimiento, dice la palabra, se convierte en baile, en gozo, en alegría. No se convierte en una frase en el cual decimos, nada me daña, nada me afecta, nada me hace. Sí me afecta, sí me daña. Sentimentalmente me daña, porque ¿qué está diciendo la palabra? No temas, porque Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce las capacidades que nosotros tenemos. Y cuando nosotros aceptamos la realidad y decimos, Padre, me afecta, Padre, me dolió lo que me hizo, me duele mucho en el corazón lo que me hizo mi hermano, mi padre, mi amigo, mi hermana, mi papá, mi mamá, fulano de tal, X persona. Cuando nosotros adoptamos, cuando nosotros aceptamos esa palabra, nosotros estamos reconociendo que Dios tiene 100% seguridad y que 100% la palabra se cumple cuando dice no temas, porque estamos reconociendo nuestras limitaciones. Pero la frase no debe terminar ahí. Señor, todo me afecta, pero contigo a tu lado, conmigo, contigo a mi lado, Señor, toda la prueba se supera. Y yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a mi padre, yo bendigo a mis familiares, yo bendigo a mis hermanos en Cristo, yo bendigo a mis enemigos, bendigo a mi vecino. Hace unos días, hace muchos días atrás, testimonio, el auto amanecía todas las llantas ponchadas, con tornillos. Y un día íbamos a hacer un viaje largo de casi de 4 horas en la noche. Y yo le digo a mi esposa, agarremos el auto y nos vamos. Tenemos rato de no visitar a nadie. Y tenemos que saber cuando Dios habla por medio de otras personas. Por eso tenemos que tener discernimiento. Y mi esposa me dice, no vayamos, está muy tarde. Mejor quedemos. Y fuimos a comer aquí cerca y a hacer un supermercado. Y cuando estamos saliendo, explota la llanta. La llanta quedó totalmente destrozada. Íbamos como a 60 kilómetros. Me llama un amigo y me dice, ¿estás bien? Yo digo, sí, estoy bien. Simplemente no sirve. La llanta se dañó el ring, se rompió la llanta, prácticamente se dañó todo. Pero le digo, pero ¿sabes qué? El enemigo nos quiso ver triste, el enemigo nos quiso ver llorando, el enemigo nos quiso ver maldiciendo, el enemigo nos quiso poner palabras en nuestra boca para que nosotros maldijéremos o que tuviéramos un carácter apartado de la presencia de Dios. Y yo le digo a mi amigo en ese momento, pero ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios. ¿Pero por qué? Me dice, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Yo le doy gracias a Dios porque me siento contento. Porque aunque nos haya pasado eso, logramos comer, logramos llegar y ahorita estamos haciendo una carne asada. Y a mí me encanta la carne asada. Y yo creo que eso yo lo llevo en la sangre por mi papá, que siempre asaba carne. Y yo le decía, yo me siento contento porque estamos comiendo una carne asada.
Y eso es material, en algún momento lo lograremos arreglar. Y claro, lo material nos cuesta, lo material nos cuesta, pero decía mi amigo, dale gracias a Dios, porque si hubieses tenido un viaje largo, hubieses ido a 90, a 100 kilómetros por hora, todos hubieran muerto. Yo le digo, definitivamente que tienes toda la razón, no lo había visto desde ese punto, pero sigo dándole gracias a Dios, no porque no me pasó nada, sino porque ahorita tenemos una carne asada y nos vamos a regocijar en familia, vamos a ver películas, los niños están esperando la carne asada, estamos esperando que se termine de hacer esto, de cocinarlo y vamos a comer en familia. Entonces, cuando tú dejas, y no digo yo que soy el hombre más perfecto, pero lo que sí te digo es que cuando tú dejas y aceptas los sentimientos, porque la palabra te está diciendo no temas, cuando tú aceptas tus limitaciones y tu capacidad, Dios te da entonces la capacidad para poder pasar esa prueba. Dios te da la capacidad para bendecir e inclusive cuando alguien te ha hecho un daño. Porque mi oración en ese momento fue, yo la bendigo. Y ojalá Dios quiera me permita un día verla aquí sentada en la iglesia. Cuando tú entiendes la capacidad que Dios te ha dado, cuando tú adoptas el poder, cuando tú tomas posesión de esta promesa de Dios, porque mira que te está diciendo en el versículo 9 al final, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero digo yo en el versículo 9 que comienza dándote una orden, mira que te mando. Cuando tú aceptas una orden como un soldado de Dios, tú simplemente recibes la promesa. Tú adoptas esa promesa. Y Dios te da la capacidad como un soldado, como un guerrero, para sufrir, porque David sufría, pero también tenía victorias. Y había una generación que se iba a levantar. Había un linaje. Y cada uno de nosotros tenemos un linaje, una generación que nos va a seguir. Estaba en una visita hace unos días con unos hermanos orando por ellos y le decía yo a este muchacho, hay una generación detrás de ti. ¿Qué le quieres dejar tú a él? ¿Qué consejo le quieres dar? Hay una generación que nos precede. Y Dios es tan misericordioso que esta orden que Dios nos está dando en esta mañana, aunque tú no la adoptes, ya quedó sembrada esa semilla en tu corazón. Y Dios, que conoce tus capacidades y tus limitaciones, Dios va a estar a la puerta, justo en el momento correcto, cuando tú desees abrirla. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios que ahorita te está hablando y tú le desobedeces y te vas y continúas tu vida y Él se olvida de ti y dice, bueno, me desobedeció, a ver qué le va a pasar. No, Dios es un Dios que va a estar ahí día y noche. Dios está observándote. Dios está ahí a la puerta esperando que tú le dejes entrar, que tú le digas, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, entra a mi familia, porque yo quiero esa promesa. Yo quiero ver, quiero conquistar. Porque cuando nosotros nos denominamos como guerreros, empezamos a conquistar territorios. Esta palabra es para el pueblo israelita. No era para una tierra, era para el pueblo. Era una palabra face to face, cara a cara. No era una palabra para una tierra, era una palabra para ti, para mí y para cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos
el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, abrimos nuestros ojos. Porque decía yo el día viernes, Dios tiene propósitos en nuestra vida, pero el diablo también tiene propósitos. Y el propósito de él es arrebatarte tu familia. No dejar que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Porque dice la palabra que él anda como león rugiente, queriendo devorarte, queriendo arrebatarte las promesas que Dios tiene para ti. Pero Dios tiene un propósito. Y hablábamos nosotros del libro de Daniel. Ya teníamos bastantes días hablando del libro de Daniel. Me preguntaron, ¿cuándo vas a terminar de hablar de Daniel? Es que todavía no puedo. Dios no me ha dejado salir de Daniel. Hoy no les escapamos al Señor del libro de Daniel. Hoy no los escapamos. Pero mira que me está llevando de nuevo. Y decía el libro de Daniel, decía yo el día viernes que estaba predicando del libro de Daniel, que Daniel había tomado una decisión que era separarse. Y nosotros tenemos que aprender a separarnos. Y cuando Dios está diciendo en Josué 1:9 que mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente, Dios está hablando de una separación también. Sepárate de lo que te está dañando. Sepárate de lo que te está afectando. Sepárate de lo que no te deja crecer. Separémonos de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Dice la palabra, vanidad de vanidades, pero ¿qué es vanidad para nosotros? ¿Y qué no es vanidad para nosotros? ¿Qué es prosperidad para nosotros y qué no es prosperidad para nosotros? Dios te lo va a revelar. No te lo voy a revelar yo. No pidas que alguien ore por ti. Ora por ti mismo, ora por tu familia, porque Dios te da la capacidad. Decía yo que Dios reparte los dones espirituales, pero esos dones espirituales provienen del mismo espíritu. No importa que tú tengas el don de la profecía, no importa que tú tengas el don de la enseñanza, no importa que tú tengas el don del servicio, no importa que tú estés sentado en una silla, Dios te está preparando para un ministerio. Entonces Dios te ha dado la capacidad para poder orar y ministrar. Solamente necesitas prepararte. Toma la acción. Por eso que aquí está la orden. Levántate. Deja de estar sentado. Ya hablo literalmente. Deja de estar sentado. Y cuando yo digo deja de estar sentado, es deja de quejarte ante Dios. Dejémonos de quejarnos. Adoptemos nuestra realidad y pongámoslos en manos del Señor. Porque hay una promesa al final. Pero hay una orden al inicio. No puede haber una promesa sin una orden. No puede existir una promesa sin una orden. Y no puede existir una orden sin una recompensa. Y pareciera que fuéramos niños que Dios nos tiene que estar premiando para que podamos seguirlo. Pero es que ese es el Padre y Él decide cómo son las cosas. Él decide cómo es este juego. ¿Qué dice la palabra? Siendo tu Padre, te da buenas cosas. ¿Cómo no yo siendo? ¿Cómo no siendo Dios no te daría mejores cosas? Pero tenemos que ser, tenemos que creer, tenemos que ver, tenemos que saber escuchar, tenemos que saber orar, tenemos que saber decretar con la palabra y no lanzar juicio ni maldición, porque Dios no nos está llamando a lanzar juicio y maldición a nadie. Dios nos está llamando a bendecir. Dios nos está mandando a cumplir el primer ministerio, que es el evangelismo. Dios no nos está diciendo anda por la calle y todo aquel que te haga daño, maldícelo. No, Dios no está diciendo eso, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Claro, Dios también es un Dios fuerte. Dios también es un Dios de juicios. Dios es un Dios de leyes.
Pero antes que eso, recordemos que cuando Jonás va a predicar, Jonás hablaba con Dios y le decía, yo no le quiero predicar a esa gente porque esa gente merece condenación, merece que tú los destruyas. Pero yo sé que tú no los vas a destruir porque ellos van a orar, van a creer y tú los vas a perdonar. Bueno, luego vino la destrucción, pero antes de la destrucción viene el arrepentimiento y Dios ministró ese pueblo y todo el mundo empezó a adorarle a Dios, empezó a creerle. Quiere decir que Dios no nos llama a maldecir, no nos llama a tomar juicio sobre los demás. Dios no nos está dando una orden, toma juicio sobre aquel que no cree en mí, o toma juicio sobre aquel que te hace daño. Dios no nos está llamando a eso. Dios nos está mandando a cumplir una orden. Y las órdenes se cumplen al pie de la letra. Las órdenes se cumplen aunque cambien mis estructuras, aunque yo no me sienta bien, aunque yo sienta. Pero ¿sabes por qué a veces uno dice, aunque no me sienta bien? Cuando tú sientas, cuando tú tengas esta frase en tu boca y tú digas, no me siento bien, pero voy a cumplir tu palabra, dale las gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está cambiando tu estructura y tu carácter. Y es por eso que tú no te sientes bien. Porque tú, la carne, esto está diciendo, no me gusta la palabra de Dios, pero tu espíritu y tu alma está diciendo, yo amo a Dios y no me importa cómo tenga que suceder, no me importa si rompa mis huesos o cambie mi estructura, yo necesito que Dios me cambie y me forje completamente. Entonces, cuando nosotros declaramos la palabra con misericordia por el prójimo, nosotros estamos declarando con amor y misericordia por parte de Dios y no estamos tomando juicio sobre aquel que nos hizo daño o sobre aquel que nos bendijo, porque Dios nos llama a bendecir, no a maldecir. Pero tenemos que adoptar la orden que Dios nos está dando. Y las órdenes se cumplen al pie de la letra. Dice en el versículo 14, vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, mira lo que dice aquí, todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¿Te das cuenta que Dios te está diciendo en esta mañana? Cambia tu carácter, cambia tu estructura, pero adopta mi orden, sigue mi orden, porque lo que tienes allá, y no sé si han escuchado que de repente hay una canción por ahí que dice que le arrebato todo lo que el diablo me ha quitado. No, el diablo no te quitó nada, el diablo no te ha quitado nada, el diablo no tiene poder para quitarte nada, no tiene autoridad sobre tus cosas. Es Dios que está quitando lo que no te sirve. Es Dios que está apartando a aquellas personas que te hacen daño. Porque Él sabe que tú sufres. Porque decía yo, no temas, porque Él conoce tus capacidades, tus limitaciones. Y tus capacidades y tus limitaciones no se basan en tu carácter, se basan en tus sentimientos. Y por eso es que Él va quitando, va apartando familias, va apartando padres, va apartando madres, porque Él sabe lo que daña tu corazón. Y Él quiere trabajar en tu vida, pero si tu corazón está afectado, si tu corazón está dañado, Dios no va a poder operar, porque Dios no opera en una tierra seca, Dios no opera en una tierra llena de desórdenes, Dios opera en el orden, y Dios necesita operar en un corazón totalmente sano y limpio. Por eso es que Dios va quitando aquellas cosas que nos están haciendo daño. Pero nosotros tenemos que seguir amando. Nosotros tenemos que seguir bendiciendo. Yo podría hablar muchas cosas aquí, sentimentales. Y sé que cada uno de nosotros tiene sentimientos que nos duelen. Pero Dios cambia vidas. Y cuando yo digo que Dios cambia vidas, yo te puedo declarar con mi testimonio de que Dios
cambia vidas. Y Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tú seas un hombre diferente y una mujer diferente. Dios quiere cambiar tu estructura. Quiere romper paradigmas. Dios quiere romper plataformas. Dios quiere romper formalidades. Dios quiere derribar muros que te obstruyen a seguir subiendo el escalón. Porque Dios quiere poner nuevos pasos en ti. Y no te importe si van a criticarte, Dios va a cerrar bocas. Y Dios va a hacer que todas estas bocas hoy te bendigan. Tenemos que saber que Dios y su misericordia seguirá siendo fiel para siempre. Amados hermanos, vamos a terminar con esta palabra. Y dice así en el 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedecieres a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios te está dando una orden. No rechaces la palabra de Dios. Adóptala en tu vida. Adopta la palabra en tu vida. Y Dios sabe que tú eres débil. Dios te conoce mentalmente y Dios conoce tus sentimientos. Dios conoce tus capacidades. Para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay nada oculto. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Hay una canción que dice así. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo. Manda tu gloria a este lugar. Dios es misericordioso porque Dios manda su gloria en cada una de nuestras vidas. Nosotros somos testimonio claro de que Dios cambia vidas. Cada uno de nosotros es un testimonio vivo porque hoy Dios ha cambiado paradigmas y Dios ha cambiado nuestros lamentos. Y Dios seguirá cambiando porque somos tierra fértil. Cree en que tú eres una tierra fértil. Cree que Dios es el que te está hablando y cree que Dios es el que transformará tu vida y muchas más. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado. Amén. Bueno, con esto culminamos nuestro culto de hoy, domingo. Esta es Iglesia La Roca Inquebrantable. Quiero decirles que estamos ubicados en Chitré, Panamá. Quiero mandarle un saludo a nuestros pastores de Italia, al pastor Ricardo y a Sol, a pastora Sol. Un saludo, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hijos. Nosotros los conocimos, no me acuerdo la edad porque yo soy muy malo con todo eso. Los conocimos a los niños, bueno, ya eran niños, uno ya era bastante hombre, bastante adulto. Imaginamos que ahora están mucho más grandes. Los bendecimos donde estén en este momento. Sabemos que Dios ha sido bueno porque los ha llevado de su mano. Sabemos que Dios ha hecho cosas grandes. Y jamás pensé que iba a estar en un altar. Jamás pensé que nos iban que Dios nos iba a llevar a predicar a las fronteras. Estuvimos predicando en El Salvador, en varias iglesias, haciendo misiones. Jamás pensamos que estaba dentro de en nuestros planes jamás está, y lo digo así, no servirle a Dios, sino en nuestros planes jamás está lo que Dios tiene para nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad todavía para ver con los ojos de Dios, solamente tenemos la capacidad
para creer, digo yo, a un 20% todavía en lo que Dios tiene, pero Dios cree en nosotros y nos revela al 100%. Entonces, no pensé jamás que íbamos a estar en El Salvador predicando. De verdad que fue una alegría, fue gozo estar en varias iglesias, ver cómo Dios hacía milagros de sanidad, ver cómo Dios hacía milagros, ver cómo las iglesias se llenaban para escuchar la palabra del Señor. Y algo que nos llamó mucho la atención es que en El Salvador se predica de lunes a lunes, o sea, todos los días hay cultos y todos los días hay palabras, todos los días hay servicio, todos los días el Señor está ministrando y la gente está creyendo, las personas creen en congregarse completamente. Bueno, quiero decirles que vamos a dar por culminado porque vamos a pasar el culto de la iglesia en Italia, de nuestros pastores que están en Italia. Para nosotros va a ser una alegría verlos en el altar, así que adelante. Pronto lo estaremos colocando en el Facebook para que lo puedan ver y también lo estaremos transmitiendo. Que Dios les bendiga, amados hermanos.